Sí, ahí está. Gracias al Señor por permitirnos estar aquí en su casa, por bendecirnos en este instante por intermedio de las alabanzas. Vamos a escuchar la palabra del Señor ahora. Está un poquito fuerte, ¿no sé? Sí. Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Vamos a leer ahí. Desde el versículo 13 vamos a saltarnos una parte y vamos a rematar hasta el 52. Busquen Hechos capítulo 13, del versículo 13 en adelante. Y vamos a escuchar la palabra del Señor ahí. ¿Lo tienen, no es cierto? ¿Sí? Ya, les voy a pedir que tomen su agenda, que saquen sus lápices para que puedan tomar notas con respecto a lo que el Señor quiera hablarnos en lo particular, en lo colectivo también. Hechos 13:13 dice lo siguiente: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio, con la mano dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Luego de eso vamos al versículo 42. Cuando finaliza el discurso: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían de que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti. Te damos muchas gracias, Señor, por esta instancia, por esta jornada en la que podemos estar frente a tu palabra, Señor. Y a través de ella, Señor, poder ser bendecidos, fortalecidos y edificados. Oramos, Padre, que tu Espíritu Santo, que es poderoso,
que convence de pecado, de justicia y de juicio, se pasee libremente en este salón, en medio de cada fila, cada silla, que tu Espíritu Santo traiga esta palabra y ministre de manera muy particular a cada uno de los que estamos aquí, sin distinción de comprensión, sin distinción de edad, sin distinción de grados académicos. Creemos que tú puedes hacer una obra poderosa, iluminar nuestras mentes y corazones de tal forma de que todos los que estamos acá, niños y adultos, podamos salir bendecidos y edificados por intermedio de tu palabra. Señor, usa mi vida como canal, como fuente de bendición. Señor, quita todo estorbo que en algún momento yo mismo pudiera hacer para que tu palabra fluya hacia el pueblo que tú amas, hacia el pueblo de esta iglesia local. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos y decimos: Señor, ponemos toda nuestra atención, te vamos a adorar con nuestro oído atento, con nuestra atención presta en este rato, para recibir también, Señor, lo que tú has preparado para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La semana no pasada, porque la semana pasada compartió el hermano Juan la palabra, la semana anterior nosotros estuvimos hablando acerca de Hechos capítulo 13, pero especialmente de los versículos 4 al 12. Nosotros vimos en esa ocasión que tan pronto como Bernabé y Saulo fueron enviados por la iglesia de Antioquía, ellos se embarcaron rumbo a Chipre. Una vez en Chipre comienzan a predicar en todas las sinagogas que se encuentran hasta que llegan a la ciudad de Pafos. En Pafos el relato se detiene, se estanca un poco, porque ahí comienza a entregarnos más información. Y la información que nos entrega es que ahí en Pafos, Pablo y Bernabé se encuentran con dos personajes. El primero, el procónsul romano Sergio Paulo, y el segundo, un tal Bar Jesús, o también conocido como Elimas el Mago, un falso profeta judío que practicaba el ocultismo. A través de ese relato, de Hechos 13, 4 al 12, nosotros aprendimos en esa ocasión tres cosas importantes. La primera, que no debemos dejar de predicar el Evangelio por más oposición que se levante en el camino, por más Elimas que se levanten para impedir que la palabra pueda llegar al oído de las personas, no debemos rendirnos. Y hasta cierto punto entendimos que la oposición es parte del trabajo de predicación. Que cuando un pueblo, cuando una persona se dispone a predicar la palabra del Señor, inevitablemente las huestes espirituales de maldad se van a levantar contra ese predicador, se van a levantar contra esa familia, se van a levantar contra esa iglesia. Pero a nosotros no nos intimida el levantamiento del enemigo contra nosotros, porque sabemos y creemos firmemente quién va con nosotros. Por lo tanto, lo primero que aprendimos la semana pasada, la vez anterior, fue que no dejemos de predicar el Evangelio por más oposición o por más Elimas que se levanten en el camino. Lo segundo que aprendimos en esa ocasión es que la predicación del Evangelio no se hace principalmente con nuestras fuerzas, con nuestras habilidades o con nuestro intelecto, sino que la predicación del Evangelio se hace en dependencia del Espíritu Santo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice el versículo 9 del capítulo 13, que se paró, encaró y enfrentó a Elimas. Y en ese momento Elimas sufre las consecuencias de ese enfrentamiento con el apóstol. Pero el apóstol lleno del Espíritu Santo, reforzando la idea que vimos, que la predicación no se hace, insisto, con nuestras fuerzas, con nuestro intelecto, con nuestras habilidades solamente, sino que se hace en dependencia del Espíritu Santo. Y lo tercero que aprendimos en esa ocasión fue que la palabra es la que transforma vidas. Lo que atrajo y lo que atrapó el corazón de Sergio Paulo para que llegara a la fe, llegara al Evangelio, no fue principalmente el milagro que vio, sino con lo que dice el versículo 12, que lo que atrapó el corazón de Sergio Paulo fue la palabra del Señor. Lo que aprendemos o lo que vimos en esa ocasión, que es la palabra del Señor la que atrapa corazones.
Por lo tanto, tenemos un compromiso y una responsabilidad de predicarla con fidelidad. Es esa palabra y no los accesorios los que cautivan el corazón de las personas. La palabra del Señor es el medio que Dios utiliza para poder llegar y penetrar hasta el corazón más duro que se ponga por enfrente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso lo vimos la vez anterior, en cerca de 40 minutos. Yo lo vi como en 5 ahora. Por lo tanto, ustedes lo enganchan eso con lo que viene ahora. Versículo 13. Lo enganchamos con lo que viene ahora. En el versículo 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, porque todo eso que yo les conté anteriormente, ¿dónde pasó? En Pafos. Todo lo que les conté, principalmente el hecho de Limás y el hecho de Sergio Paulo, ocurre en Pafos. ¿Ya? Mire lo que dice el 13. Habiendo zarpado de Pafos, es decir, se acabó la tarea ahí, ahora nos vamos de Pafos. Una vez zarpados de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Hermanos, no tenemos mucho tiempo nosotros para detenernos en el hecho del abandono del trabajo misionero de Juan Marcos. Eso nos tendríamos que tener bastantes minutos para poder explicar lo que pasó ahí, las diferentes interpretaciones que hay del por qué Juan Marcos abandona la obra misionera y cómo este abandono de Juan Marcos genera un lío, un inconveniente temporal entre Bernabé y Pablo, y cómo después vemos a Dios restaurando a Juan Marcos, usándolo para su gloria, aún Pablo diciendo, tráiganme a Juan Marcos que me es útil para el ministerio. No tenemos tiempo para detenernos ahí en el abandono de Juan Marcos, por lo tanto seguimos con el versículo 14, y el versículo 14 dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Y ahí quiero detenerme un poco para poder hacer un intercambio de información, y a partir del intercambio de información que podamos tener una aplicación práctica para nuestras vidas. En el mundo greco-romano, mis hermanos, había a lo menos 16 Antioquías. Esa repetición de nombres que nosotros encontramos se debe a que la mayoría de estas ciudades fueron fundadas por Seleuco I, el fundador del imperio seleucida, quien bautizó estas ciudades con ese nombre en honor a su padre, el general macedonio Antíoco. Otros reyes de la misma dinastía continuaron con esta tradición, fundando o renombrando ciudades con ese nombre. De ahí que a nosotros nos aparezcan tantas Antioquías en medio del relato bíblico. Ahora, con el fin de poder diferenciar a una Antioquía de la otra, es que se le agregó el apellido geográfico. Es así como nosotros encontramos a Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, como es este caso, Antioquía Menor, Antioquía de Meandro, etcétera, etcétera y etcétera. Ahora, mis hermanos, ¿por qué es importante entender esto? Porque, por un lado, si no comprendemos esto, en medio de la lectura del libro de los Hechos nos vamos a perder. Ahora bien, pero lo más importante que me llama la atención aquí es la forma tan casual, mis hermanos, como Lucas, el escritor del libro de los Hechos, dice en el versículo 14, salieron de Perge, acuérdense que salieron de Pafos, llegaron a Perge, de Perge se trasladaron a Antioquía de Pisidia, ¿no? Y en el versículo 14 lo nombra muy escuetamente, muy rápidamente, dice, salieron de Perge y llegaron a Antioquía, dando a lo mejor la resonancia en nuestra mente de que salieron de la iglesia y cruzaron la calle. Como que Perge y Antioquía de Pisidia estuvieran al lado, estuvieran al frente. Y no es así, mis hermanos. No es lo que realmente pasó, porque Antioquía de Pisidia estaba a 160 kilómetros de Perge. Es como que Pablo y Bernabé salieron a pie de la plaza de Viña y llegaron cerca de Los Vilos, en la región de Coquimbo, caminando.
O como que Pablo y Bernabé salieron de Santiago, ahí de la Plaza de Armas, y llegaron cerca de Curicó caminando, 160 kilómetros de distancia. Ahora bien, la diferencia es que en ese tiempo no había ruta 5 norte, no había ruta 5 sur, no había asfalto, no habían pronto Copec para pasar a descansar. Eran caminos difíciles, mis hermanos. Eran caminos llenos de ladrones. Eran caminos que en ocasiones estaban rodeados de fieras salvajes. Y para colmo, Antioquía de Pisidia estaba a 1000 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, era un camino cuesta arriba. ¿Se da cuenta, mi hermano? Que no es tan simple, salieron de Perge, llegaron a Antioquía. Sino que hay mucho trayecto entre un punto y otro, hay mucha complicación entre un punto de desplazamiento y el otro. Ahora, quiero que hagamos un alto, justamente con esta información. ¿Cuál es la importancia de todos estos datos, pastor? ¿Cuál es la relevancia de todos estos datos? La importancia de esta información, mis hermanos, es que esta nos ayuda a entender que estos hombres, y pon atención en esto, estos hombres estaban dispuestos a lo que fuera, hermano, a lo que fuera, con tal de que el evangelio fuera compartido a aquellas personas que no lo habían escuchado. Estas personas estaban dispuestos a lo que fuera con tal de predicar la palabra del Señor a otros. ¿Se entiende, no? Ahora, mis hermanos, si el evangelio es lo que tú y yo decimos que es, poder de Dios para salvación, poder y sabiduría de Dios, el evangelio es la palabra de verdad, el evangelio transforma vida. Entonces eso, mis hermanos, ¿saben lo que debiera provocar en nosotros? En que estemos dispuestos a que todas las personas puedan escuchar este mensaje. En que estaremos dispuestos incluso a hacer esos sacrificios que estos hombres estuvieron dispuestos a hacer, estos actos de renuncia voluntaria con tal de que otros también puedan recibir el mensaje de salvación. No importa lo que cueste, no importa el precio a pagar, lo importante es que alguien tiene que escuchar lo que yo escuché. ¿Se entiende, mis hermanos? Salieron de Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. Versículo 14. Pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. Y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El sermón que Pablo predica a continuación ocupa gran parte del capítulo 13. Obviamente nosotros, por razones de tiempo, no podemos ver todo el mensaje en lo específico, pero sí podemos destacar algunos asuntos o aspectos generales, principalmente dos. El primer punto general de este sermón es la centralidad de Dios en medio de todo el sermón. Durante el relato se mencionan a lo menos 16 veces a Dios. Es decir, el mensaje posiciona a Dios como el sujeto de casi todos los verbos que aparecen en ese sermón, implícita o explícitamente. ¿Y qué quiere decir eso, mis hermanos? Que Pablo está exponiendo, que Pablo está argumentando, que Pablo está insistiendo en el hecho de que Dios es el autor central del tema de la salvación. Es decir, no hay otra persona más interesada en la salvación del ser humano que Él. No hay otra persona más interesada en la salvación del ser humano que Él, y no de algunos seres humanos, sino de todos los seres humanos. Él no quiere que ni uno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso es lo primero, la centralidad de Dios en su mensaje, en el capítulo 13. Y la segunda cosa a destacar en este mensaje es cómo Pablo conecta la historia de Israel con la persona y la obra de Jesucristo. Hermanos míos, es impresionante.
Si tú en algún momento quieres entender mucho mejor el Antiguo Testamento, estudia con detalle los sermones del libro de los Hechos. Estudia los sermones de Pedro, el sermón de Pentecostés en Hechos 2, el sermón en el pórtico de Salomón en Hechos 3, el sermón de defensa ante el Sanedrín en Hechos 4 y 5, el sermón en la casa de Cornelio en Hechos 10. Estudia el sermón del diácono Esteban en Hechos 7. Estudia los sermones de Pablo, el que está haciendo aquí en Antioquía de Pisidia en el capítulo 13. El sermón que hará más tarde en el capítulo 17 en el Areópago de Atenas. Estudia el sermón de los Hechos, el sermón que le hizo a los pastores en Éfeso en Hechos 20. Estudia el sermón que hizo ante la multitud en Jerusalén en Hechos 22. Estudia el sermón ante el gobernador Félix en Hechos 24. Estudia el sermón hecho entre el rey Agripa y el gobernador Festo en Hechos 26. Es decir, 1/3 de los 28 capítulos del libro de los Hechos son sermones. Y si tú quieres conocer mejor el Antiguo Testamento, una recomendación: estudia los sermones del libro de los Hechos, porque tu vida va a ser enriquecida. Si tú quieres entender mucho mejor el Antiguo Testamento, estudia esos sermones y te vas a dar cuenta, mi hermano, que todo el Antiguo Testamento nos apunta, nos direcciona y nos lleva de la mano hacia una persona. ¿Sabes quién es esa persona hacia el cual apunta todo el Antiguo Testamento? Esa persona es Cristo, es nuestro Señor y nuestro Salvador. En este sermón, mis hermanos, de Hechos 13, Pablo nos lleva a través de las promesas de los pactos del Éxodo, nos lleva a través del reinado de David, con la única finalidad de mostrarnos que toda la Escritura converge en la persona de Cristo. Eso fue lo que hizo Jesús también. ¿Se acuerdan con los que iban camino a Emaús? ¿Qué hizo con los que iban camino a Emaús? Les mostró todo lo que las Escrituras del Antiguo Testamento decían acerca de Él. En todas partes, cómo esas Escrituras hablaban de Él. ¿Se acuerdan? Por eso exclaman en Lucas 24: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque todo lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento se trata de mí. Se trata de mí. Hermanos, Jesús es el centro del Antiguo Testamento. Jesús es el centro del Nuevo Testamento. Jesús debe ser el centro de tu vida. Jesús debe ser el centro de tu familia. Él debe ser la persona que ocupe el centro de nuestro corazón. Amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros esposos y esposas, amamos a nuestros familiares, amamos a nuestros padres y madres, pero que ninguno de ellos, mi hermano, puede ocupar el lugar que solo debe ocupar Él. Y con esto no estoy haciendo una apología al descuido o el desinterés familiar o el desinterés social. Por el contrario. Con esto no estoy diciendo que te despreocupes de ello. Oye, mi señora desde que llegó a la iglesia ya no cocina, se puso floja, todo para allá, y acá se descuidó de todo. Oye, mi esposo desde que llegó a la iglesia ya no le da por trabajar. Oye, mi hijo desde que llegó a la iglesia está dejando de lado sus estudios. Oye, este trabajador desde que llegó a la iglesia se ha puesto fallero. No entrega las pegas, no viene, llega atrasado. ¿Qué pasa? Parece que el evangelio le hace mal a las personas. Es todo lo contrario, mi hermano. Porque cuando Cristo es el centro de tu vida, tú vas a ser un buen padre, vas a ser un buen esposo, vas a ser un buen obrero, vas a ser un buen trabajador, porque el Señor te va a capacitar en todo lo que necesitas para ser bueno en todo lo que tienes que hacer. Porque vas a entender que todo lo que hacemos lo hacemos como para Él y no para los hombres. Pero Él debe ser el centro de nuestras vidas, porque si no vamos a intentar hacerlo, 2 meses le doy. 2 meses ya se cansó, porque lo está haciendo con su fuerza, con su intelecto, con sus habilidades. No lo está haciendo en dependencia del Espíritu Santo. Cuando lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo es para siempre, hasta el último aliento de nuestra vida.
Hermanos, por intermedio de este sermón, Pablo le dice que Jesús, a los que están escuchando ahí, que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Mira lo que dice el versículo 27. El versículo 27 dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen en los días de reposo, no conociéndolas, las cumplieron al condenarle. Hermanos, lo rechazaron, lo condenaron, lo pusieron en un madero, lo pusieron en un sepulcro y no tenían idea que todo lo que estaban haciendo era cumpliendo las Escrituras. Pero Pablo remata diciendo en el versículo 30: mas Dios le levantó de los muertos. Aleluya. Confirmando de esa manera su identidad como el Mesías prometido, mi hermano. Confirmando por intermedio de esa resurrección, Él es. No es solo la Escritura que apunta hacia Él, sino que es Él. Su resurrección confirma de esa manera su identidad como el Mesías prometido. Versículo 31, mira lo que dice, mi hermano. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito. Y a partir de ese como está escrito, Pablo va a citar una serie de pasajes del Antiguo Testamento, va a citar Salmos 2, va a citar Isaías 55, va a citar el Salmo 16, para luego llegar al clímax del sermón, mis hermanos, el momento máximo y cúlmine y de mayor esplendor, el momento clímax del sermón en el versículo 38, y yo te lo voy a leer extraído de la Nueva Traducción Viviente. El versículo 38 dice lo siguiente: hermanos, escuchen, le está diciendo a los judíos ahí en ese escenario. Hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen perdón de sus pecados. Todo el que cree en Él es hecho justo delante de los ojos de Dios, continúa diciéndoles. ¿Escuchaste eso, mi hermano? Tú no eres justo por algo que tú hayas hecho. Tú no eres justo por algo que vas a hacer. Tú eres justo porque has creído en el justo, en Jesús. Tú eres justo por la fe en Cristo y no por las obras que tú hayas hecho. Dice ese pasaje: todo el que cree en Él es hecho justo a los ojos de Dios. Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Nunca pudo hacer. Y remata diciéndoles en el versículo 40, tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, les está diciendo a los oidores ahí. Tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes. Y les cita Habacuc 1.5. ¿Y saben lo que decía Habacuc 1.5 que les cita ahí? Dice: miren ustedes, burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus propios días, estoy haciendo algo aquí frente a sus ojos y narices, y no lo van a creer aunque alguien se los cuente. Hermanos, ¿qué estaba pasando en el tiempo de Habacuc? Que el apóstol Pablo cita lo que estaba pasando en Habacuc para decírselo a estas personas 650 años después. ¿Sabe lo que estaba pasando en Habacuc 650 años antes? Judá estaba sumergida en la violencia. Judá estaba tan sumergida en la corrupción de sus líderes, en el abuso de poder, en la injusticia social, en la idolatría, que a Dios se le colmó la paciencia. Y Dios los había llamado tanto al cambio de vida, los había llamado tanto al arrepentimiento a través de sus profetas, y ellos no quisieron escuchar. El que tiene oídos para oír, oiga.
¿Cuántas veces el Señor le ha dicho a usted, cambia esto, y se lo ha dicho a través de 1, de 2, de 3, de 4, y usted a lo mejor está haciendo lo mismo que en el tiempo de Habacuc, lero, no escucho. Cuidado con eso, mis hermanos, porque ¿saben lo que pasó en el tiempo de Habacuc? Cuando Dios les envió profetas, cambien sus vidas, enmienden camino, no sigan por ahí, cambien, vuélvanse a mí. Y ellos se taparon sus oídos. ¿Saben lo que hizo el Señor? El Señor envió juicio contra ellos. ¿En qué consistió el juicio que envió el Señor en el tiempo de Habacuc? El Señor tomó a Babilonia, una nación tremendamente violenta, pagana, y la usó para poder reprender, castigar, disciplinar a su pueblo por 70 años de cautiverio. En ese contexto, Dios levanta a Habacuc para decirle al pueblo esto que ustedes acaban de decir. Se lo dice al pueblo, Habacuc le dice, el Señor dice lo siguiente, yo voy a hacer una obra en estos días, es decir, ahora ya, que no la van a creer ustedes, a pesar de que yo se las cuente en detalle. No la van a creer. Y esa obra, como se los acabo de anticipar, era que Dios iba a tomar a Babilonia y los iba a llevar en cautiverio. ¿Saben, mi hermano? Y aquí viene una parte de la conexión con el libro de los Hechos. Porque para el pueblo de Judá en ese tiempo, eso de que Dios usara a Babilonia para castigarlos a ellos, era algo totalmente inesperado. Era algo totalmente difícil de aceptar. En su orgullo ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros tenemos el templo y aquí habita la presencia de Dios. Dios está con nosotros. Nosotros somos los hijos de Abraham. Nosotros tenemos la ley de Dios. En su orgullo ellos se sentían intocables. Y jamás pensaron que un Dios santo, santo, santo iba a tomar a una nación paganísima como Babilonia para traer juicio sobre ellos. ¿Te calza el versículo? Yo voy a hacer algo en sus días que aunque se los contara en detalle ustedes no lo van a creer. Era totalmente increíble que Dios hiciera eso para la mentalidad de ellos. ¿Y saben lo que pasó? Dios lo hizo. Dios lo hizo. Porque Él no va a pasar por alto la desobediencia ni el pecado de su pueblo. Escucha bien eso. Dios no va a pasar por alto la desobediencia y el pecado de su pueblo. ¿Podemos jugar? Sí. ¿Nos podemos esconder? Escóndase. De los hermanos, de los líderes, de los pastores, juegue su doble vida. ¿Puede hacerlo? Hágalo. Pero usted tiene que tener conciencia de que Dios jamás va a ser burlado y que el pecado jamás va a quedar impune delante de sus ojos. Sobre todo cuando Él ha usado a través de su gracia y amor a muchos de sus profetas, a muchos de sus hombres, para traernos al arrepentimiento. Eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Habacuc. Por eso el apóstol Pablo toma ese versículo de Habacuc 1:5 y lo trae aquí al sermón del libro de los Hechos, capítulo 13. ¿Por qué? Porque así como 650 años antes, Dios iba a hacer algo impensado para el pueblo judío, usando a Babilonia para traer juicio sobre ellos. En este momento, Dios también estaba haciendo algo impensado para la mente de ellos. ¿Y sabe cuál era lo impensado para la mente de ellos? Lo impensado para la mente de ellos es que Dios podía traer salvación a través de Jesucristo. Eso era imposible, impensado. No se puede. Eso era lo impensado para ellos. No puede ser que a través de ese carpintero haya salvación, perdón de pecados. Es imposible. ¿Cómo reaccionaron los oyentes de Habacuc? Rechazaron el mensaje del profeta Habacuc. ¿Qué pasó con los judíos ante el mensaje de Pablo? Rechazaron el evangelio, ¿o no? Sí. ¿Cuál fue la consecuencia del rechazo del mensaje en los tiempos de Habacuc? Juicio contra el pueblo, 70 años de esclavitud. ¿Cuál es
la consecuencia del rechazo del Evangelio en tiempos de Pablo, el rechazo del Evangelio sigue trayendo juicio sobre los oyentes, mis hermanos. En resumen, si en el pasado no creyeron en la obra de Dios y fueron juzgados, tenemos que tener mucho cuidado con rechazar la obra de Dios hoy en día. Porque entendamos bien esto, ignorar lo que Dios ha dicho, ignorar lo que Dios ha hecho en Cristo no es neutralidad, sino que es rebelión. Alguien puede decir, yo nunca he hablado mal del Evangelio, yo nunca he hablado mal de Jesús, lo único que no me interesa. ¿Qué está haciendo esa persona? Rechazándolo, mi hermano. Yo nunca he hablado mal de los canutitos, me gustan, y cuando están a ellos ahora no tengo problema con los canutos, no tengo problema con nadie, yo no hablo mal del Evangelio. Lo único que no me interesa a mí, lo único que yo paso es para otros, no es para mí. ¿Qué está haciendo esa persona, mi hermano? Esa persona está rechazando el mensaje. Cuidado con rechazar el mensaje de salvación. Los que estamos aquí, los que lo van a escuchar al otro lado, por rechazar el mensaje de salvación no es neutralidad, es rebelión delante de Dios. Otros dicen, yo me mantengo neutral, yo escucho a todas las religiones, y en todas hay algo bueno. Entonces yo, como soy muy capaz, saco lo mejor de cada una y me armo mi propia religión y no le hago daño a nadie. Cuidado, estás rechazando el mensaje de salvación, y así como Dios no pasó por alto el pecado de su pueblo en tiempos del profeta Habacuc, tampoco va a pasar por alto en este tiempo que sea rechazado el mensaje de salvación, que sea rechazado el nombre de su Hijo. Rechazar el Evangelio no es un acto inocente, mis hermanos. ¿Y cómo continúa el relato? Después de citarles a Habacuc 1:5, Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga. ¿Se dieron cuenta? Salieron de la sinagoga. Los gentiles le rogaban que el próximo sábado se juntaran de nuevo ahí. El próximo día de reposo, vengan de nuevo, por favor, Bernabé y Pablo, porque queremos seguir escuchando esto que ustedes están predicando. Los gentiles pidiéndole a Pablo y Bernabé que vuelvan. Al siguiente día de reposo, ¿qué pasó, mis hermanos? Bernabé y Saulo volvieron y se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra del Señor. Estos se encargaron de pasar la voz y llegó más gente que el sábado anterior. Casi toda la ciudad, dice la Escritura. Hubo una tremenda convocatoria. ¿Cómo reaccionaron los judíos ante esa tremenda convocatoria? Versículo 45 y versículo al 47. Mira cómo reaccionaron. Pero viendo los judíos la multitud, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, ese día comienza el movimiento misionero universal. Cuando el pueblo de Dios rechaza al Mesías, al Salvador, es que los discípulos se dicen: vamos a irnos al pueblo gentil. ¿Y cómo reaccionan los gentiles cuando escuchan eso? Míralo cómo reaccionan los gentiles, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Y qué hicieron los judíos al ver que los gentiles estaban recibiendo la palabra del Señor?
Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Ojo, mujeres piadosas y distinguidas según los patrones judíos. No mujeres piadosas y distinguidas según los patrones cristianos. ¿Ya? Porque si hubiese sido según los patrones cristianos, estas mujeres piadosas y distinguidas no se prestan para tremendo show que están montando. Entonces, estas mujeres piadosas y distinguidas según los cánones del judaísmo se levantaron, y los principales de la ciudad se levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. ¿Y qué hicieron? Los expulsaron de sus límites, los expulsaron de la ciudad. Hermano, ¿y qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hizo Bernabé y Saulo? Ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermanos, para terminar, y aquí comienza a sonar un pianísimo, ¿no? De fondo. Para terminar, ¿qué significa? Disculpe por haberlo despertado mal. ¿Qué significa esto de sacudir el polvo de los pies? Fue lo que hicieron los discípulos, ¿o no? Nos sacan de la ciudad, nosotros sacudimos el polvo de nuestros pies. ¿Qué significa esto? Algunos de los judíos, cuando venían del extranjero, mis hermanos, y entraban a territorio israelí, a territorio sagrado, se limpiaban el polvo de los pies para no contaminar la tierra santa. Sacudían afuera para entrar sin ese polvo que podría de alguna manera contaminar el territorio sagrado. Así que lo que Pablo y Bernabé están haciendo en esta ocasión, ahí en ese versículo 52, 51, es fuerte. ¿Saben por qué es fuerte? Porque a través de esta acción Pablo y Bernabé le está diciendo a los judíos lo siguiente. Le está diciendo: ustedes son más paganos que los mismos paganos que están fuera del reino. Ustedes son más paganos que los que les rodean. Y como ustedes han decidido rechazar el Evangelio, Dios ha decidido que ustedes no son más el pueblo de Él. ¿Se entiende? Y hay algunos que todavía compran giras para ir a Tierra Santa, porque ahí me escucha mejor el Señor, estoy más cerca de Dios. Y mire cómo termina esto, mi hermano, en el versículo 52. Lo voy a leer, porque si este versículo lo leemos solo, sin lo que está antes, sin el contexto, nos perdemos toda su riqueza. El 52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Bien! Oye, ¿estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo? Sí. Pero ¿te diste cuenta en qué contexto están llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo? En un contexto horrible. Los acaban de echar de una ciudad como que fueran una plaga. Hay oposición cuando ellos quieren predicar el Evangelio. Se levantan contra ellos mintiendo. Dice que esto se oponían a lo que decían, blasfemando en contra de ellos. Hay oposición, pero en medio de esa oposición, los discípulos estaban contentos, llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Mira qué tremendo, mis hermanos. La persecución no apaga el gozo del creyente. La persecución no puede apagar el gozo del creyente. Por el contrario, lo intensifica, lo aviva más. Es como apagar un incendio con benzina. ¿Sabes por qué? Porque el gozo del creyente está fundamentado en la obra del Espíritu Santo en su vida y no en las circunstancias que está viviendo en el momento. Por eso es tan difícil que un cristiano verdadero, un cristiano de verdad, un cristiano que ha tomado en serio esto, tú lo encontré en el psiquiatra, en el psicólogo. Este hermano, ¿sabes lo que hace? Se fortalece en el Señor y en el Espíritu Santo, porque sabe que ninguna de las cuestiones que le pasen en esta tierra le va a quitar el gozo de conocer y comprender la obra de Cristo a favor de su vida.
Nada. Se te puede perder tu casa, se pueden desaparecer tus hijos, se puede ir todo, pero esa persona va a seguir en pie. ¿Sabes por qué? Porque la obra del Espíritu Santo en una persona es tan poderosa que te hace ver a Cristo más fuertemente brillar en medio de tus dificultades. Apoyémonos más de Cristo, ¿ya? Apoyémonos más en Él. El Espíritu Santo nos revela a Cristo, nos muestra a Cristo. El Espíritu Santo nos presenta a Cristo como el más grande tesoro, como nuestra más grande riqueza, como nuestro más grande bien, como la perla de gran precio. Y en Él, es en Él donde está la base de nuestro contentamiento. Es en Él donde está la base de nuestra felicidad, mis hermanos. ¿Amén? Amén. En Él, en Él. Por eso insisto, metámonos más con Él. Cuando Cristo es nuestro gozo, no hay circunstancias adversas que puedan robarnos ese contentamiento. Porque el Espíritu Santo, al mostrarnos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, es como que nos pongan, es como que nos tomemos un Red Bull, mi hermano, te salen alas, es como que te pongáis una neurobionta, te activáis, hermano, andáis así. No sé, hermano. Es que es tanta la obra de Dios en tu vida, la obra del Espíritu Santo, que Cristo juega un papel preponderante. Y nada de lo que pase a tu alrededor, absolutamente nada, te quita ese contentamiento. Para terminar, la generosidad y la obediencia, mi hermano, quiero volver atrás, de la iglesia de Antioquía, cuando envió a Bernabé y a Pablo, es el fruto de un corazón cautivado por el Evangelio. Ellos ese día, que escucharon la voz del Espíritu Santo diciendo apártenme a Bernabé y a Saulo, tuvieron que desprenderse de dos grandes líderes. Y lo hicieron no a regañadientes, lo hicieron con alegría, con generosidad. Primero porque valoraban la obra de Cristo y segundo porque valoraban la salvación de los perdidos. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque sin darnos cuenta a veces, en este tiempo que a nosotros nos toca vivir, en este tiempo de comodidad en la que nos toca vivir, y permíteme decirte a qué me refiero con la palabra comodidad. Yo no quiero hoy día cocinar, tráigame por favor esto, y te lo traen. Yo no quiero manejar, me vienen a buscar. No quiero ir al súper, pierdo tiempo. Me llega la mercadería a la casa. Llamo y me conecto con cualquier persona que esté en cualquier lugar del mundo. Todas estas cosas son comodidad, y lo cual es buenísimo. Pero muchas veces de manera muy sutil, esa comodidad puede llevarnos a desarrollar una resistencia, insisto, muy sutil, a cualquier cosa que implique renuncia, a cualquier cosa que implique riesgo, a cualquier cosa que implique incomodidad. Te lo aterrizo más aún. Podemos decir estar dispuestos a servir al Señor. Señor, úsame para tu gloria. Señor, llévame donde tú quieras llevarme. Pero después del partido, sí, después de la teleserie, después de mis vacaciones, y siempre y cuando no se interponga con mis planes, porque yo ya tengo muchas cosas planificadas. Pero úsame, llévame donde quieras, pero mientras no interfiera con mis planes. Esa comodidad comienza sutilmente a meterse en nuestros corazones y comenzamos a alejarnos de todo aquello que implique renuncia, riesgo o incomodidad. Hermano, que el Señor nos ayude. ¿Qué lugar tiene, mi hermano, la gran comisión entre tus prioridades? ¿Aparece la gran comisión dentro de tus prioridades? ¿Dónde está la gran comisión dentro de tu agenda? ¿Dónde está la gran comisión dentro de tus planes?
¿Dónde está la gran comisión dentro de tus tiempos de oración? ¿Dónde está la gran comisión en la administración de tus recursos? ¿Dónde está la gran comisión? ¿Hay algo que estemos reteniendo y que Dios quiere que pongamos a su disposición? Y no estoy hablando de plata, mis hermanos. ¿Hay algo que estemos reteniendo que Dios quiere que pongamos a su disposición y nosotros lo mantenemos retenido? ¿Cuál es esa zona de comodidad que te está impidiendo responder con mayor facilidad al llamado del Señor? Hermanos, yo no pretendo al trabajar el libro de los Hechos que nosotros nos vengamos acá a aprender una clase de historia. Me rehúso a eso, me resisto a eso. No es la finalidad que nosotros vengamos a aprender historia acá. ¿Sabe por qué? Porque el Señor en este tiempo sigue llamando de la misma manera como llamó a Bernabé y a Saulo ahí en medio de la iglesia. De la misma manera el Señor sigue diciendo en este tiempo en las iglesias locales: apártenme a ese para la obra que yo lo mandé, apártenme a esa, apártenme a este matrimonio, apártenme a esa jovencita, apártenme al de acá, porque el Señor sigue llamando, sigue llamando y el Señor sigue enviando. Que el Señor nos despierte de toda comodidad paralizante, mis hermanos. Que el Señor ponga en nosotros una pasión tan grande en nosotros que nos movilice a orar por los perdidos, que nos movilice a orar por nuestros familiares, a orar por aquellos que no conocen al Señor y que podamos predicarles también la palabra. Póngase de pie, mi hermano, por favor.